6:52 de la mañana. A esta hora le damos la bienvenida de inmediato al alcalde del municipio de Baruta, Gerardo Blay, también abogado constitucionalista, con quien vamos a conversar de muchísimos temas. Bienvenido. Muy buenos días, Stanley. Buenos días a todos los televidentes. Alcalde, ya es conocido que fue rechazado este decreto de emergencia económica presentado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ayer nuevamente en el tema de la salud, pues el Parlamento venezolano declaró la emergencia humanitaria. Uno de los argumentos de la bancada oficialista era que desde ya se veía que todo se ve como un negocio y que no hay una propuesta seria, tomando en cuenta el rechazo de este decreto de emergencia. Ellos aseguraban que el tema de la salud estaba incluido en este decreto. ¿Cómo se puede analizar este tema y si a pesar de que se negó ese decreto, esas medidas están vigentes? En primer lugar, las medidas que se hayan tomado entre el viernes que salió publicado en Gaceta Oficial el decreto y el viernes que fue improbado por la Asamblea Nacional, el decreto estuvo vigente y por lo tanto esas medidas pueden considerarse vigentes. Entendemos que, por ejemplo, lo que pretendía el decreto referido a fondos de economías del 2015, es decir, el presupuesto del 2015 tuvo cosas que no se ejecutaron, partidas que no se ejecutaron. Esas no ejecuciones o se ejecutaron de manera incompleta pasan al fondo del Tesoro no comprometido, que para poder acceder a él el gobierno nacional tenía que pedir créditos adicionales ante la Asamblea Nacional. Parece que lo pasaron al Fonden, yo no he podido leer todavía en Gaceta Oficial ese traspaso, pero en todo caso si se hizo durante esos días estuvo vigente. Pero a partir del viernes pasado que la Asamblea Nacional negó el decreto, improbó el decreto dejó de tener vigencia. No existe en la esfera jurídica venezolana y no tiene ningún recurso, como ha anunciado el presidente Maduro ayer desde su viaje, diciendo que iba a intentar recursos, etcétera, porque él consideraba que era inconstitucional. Es absolutamente constitucional, pero también es legal el control que hizo el Parlamento, que es absolutamente independiente además del control que hace el Tribunal Supremo de Justicia. Eso le iba a preguntar, ¿cuál es la vinculación o la influencia que puede ejercer el Tribunal Supremo de Justicia porque lo declaró constitucional? Ninguno, porque el artículo 30 de la propia ley, yo fui corredactor de esa ley, estuvo Ameliatz presidiendo la Comisión de Defensa cuando se redactó esa ley, señala expresamente que contra la decisión de la Asamblea de negar el decreto no hay ningún recurso jurisdiccional ante el Tribunal Supremo de Justicia. Así que lo que inventen ahora, tanto el presidente de la República como el propio Tribunal Supremo de Justicia, si se presta para violar la ley, que espero que no, porque es muy expreso lo que dice ahí, y le estoy hablando además de la intención del legislador cuando legislamos sobre ese tema, y cuando legislamos sobre ese tema dijimos son dos controles paralelos y distintos como lo puso el constituyente en la Constitución Nacional. Basta que uno de los dos se pronuncie en contra del decreto, el decreto deja de tener vigencia. Ahora, lo importante no es esto, porque yo creo que la diatriba del presidente de la República va siempre con un espejo de retrovisor viendo hacia el pasado. Y los venezolanos yo creo que están viendo es hacia el futuro y hacia el presente, es decir, lo que está sucediendo hoy. El decreto es o era una excusa para habilitar al presidente más allá. ¿Era una habilitante disfrazada quizás? Más allá, es una habilitante disfrazada, pero sin duda. El presidente de la República, para resolver esta crisis económica, que no es coyuntural, no es sobrevenida, que es una crisis que tiene tiempo y que se ha venido agravando, ha tenido y tiene poderes constitucionales y legales para poder hacerlo. Si él lo que quiere es determinar una paridad cambiaria distinta, no necesita ningún estado de excepción a través de un decreto de emergencia para restringir garantías constitucionales, lo puede hacer. Si él necesita, por ejemplo, todo lo que significa el suministro, mejorar el proceso de contratación pública que trae el decreto para evitar pasos, etcétera, la ley de contratación pública también establece la posibilidad de que él pueda justificar, motivar la emergencia e evitar algunos pasos del proceso de licitación. Si son competencias precisas del Ejecutivo, ¿por qué entonces presentar un decreto? ¿Fue una suerte de formalismo? Yo creo que era un poco para tratar de involucrar al sector
sector de la oposición que hoy domina la Asamblea Nacional, es decir, la Mesa de la Unidad Democrática, en la responsabilidad que solo corresponde al gobierno nacional de la crisis económica que estamos viviendo. Y yo creo que fue un truco que no le salió muy bien, cuando no van los ministros, cuando los ministros no presentan cuentas, cuando no hacen lo que la Constitución les obligaba a hacer, cuando se escudan en formalismos, como escuché al diputado Diosdado decir, bueno, es que no recibieron la invitación formal, por lo tanto no hay desacato, cuando ellos mismos han dicho que los formalismos no son lo importante, sino el fondo, cuando todo el país sabía que estaban invitados y habían accedido a ir y después al final dejaron embarcados a los diputados, cuando no nos han dado las cifras. ¿Cómo un parlamento puede decidir si las cifras no han sido completas? Ni siquiera la cifra de inflación de cierre del año pasado está completa. Entonces, ¿cómo se puede decidir una emergencia económica así? Sin los elementos de juicio que le lleven a un parlamento serio a determinar si aprobaba o no aprobaba ese decreto. Alcalde, yo tengo que hacer una pausa comercial a esta hora. El día de hoy es titular en la prensa nacional algunas acciones que va a emprender el presidente de la República, Nicolás Maduro, que aseguró que se iba a reservar contra la bancada de la oposición por negar la aprobación de este decreto. ¿Qué acciones se pudieran tomar por parte del Ejecutivo? Me lo va a explicar al regreso de esta pausa comercial. Estamos conversando con el alcalde del municipio Baruta y abogado constitucionalista Gerardo Blay. Todas sus inquietudes, @primera página. Las vamos a consultar más adelante. Ya venimos.